Hola a todos, amigos del canal de YouTube de Póker y Ajedrez.com. Os habla como siempre el maestro Fide Óscar de Prado. Traemos un nuevo vídeo, como ya la mayoría, muchos de vosotros sabréis. Magnus Carlsen se ha proclamado campeón del mundo al vencer en la 11ª partida del Mundial de Sochi. Y bueno, con este resultado pues se ha conseguido ganar 6,5 a 4,5, con lo cual no se disputará la 12ª partida que estaba prevista, en caso de que hoy por lo menos hubiera puntuado Anand, como sabéis perdía por un punto. Y bueno, esta última partida volvimos a plantearse un muro de Berlín y en un momento determinado Anand encontró una jugada bastante interesante, llegó a tener una posición que parecía muy prometedora, pero se equivocó. Parece ser que dijo que al final los nervios le traicionaron, que le había podido un poquito la presión, y hizo un sacrificio de calidad creo que dudoso e innecesario, y después un par de jugadas malas que le dejaron en una posición pues totalmente perdida, y Carlsen ahí aprovechó, ¿no? En un momento determinado parece que Carlsen no estaba jugando muy bien y permitió a Anand una posición bastante buena, un par de jugadas bastante interesantes que Magnus no consideró, pero a partir de que cometió el error, ahí ya no apretó y una vez más pues consigue ganar. Vamos a empezar a ver ya la partida. Anand, muchos esperaban y se había hablado, tanto aficionados como grandes maestros, incluso el propio Kasparov, de que para ganar a Carlsen tenía que cambiar el estilo, jugar otro tipo de aperturas, pues la Najdorf, que ha jugado muchas veces, unas sicilianas más complejas, tratar de intentar crear otro tipo de posiciones en las cuales pudiera meter más problemas a Carlsen. Esto lo hemos comentado tanto en los vídeos como en los artículos, pero Anand confiaba quizás pues en conseguir hoy otro empate e intentar ganar en la última con blancas, y bueno, si no lo conseguía pues quizás un resultado de -1 que hubiera sido decente para él, pero bueno, creo que Anand, la gloria que le hubiera supuesto reconquistar el título mundial y haber derrotado a Carlsen, creo que no tenía precio, valía la pena. Un tío que ya ha ganado 5 veces en todos los formatos, campeonato del mundo, que está seguramente en la etapa final de la élite de su carrera, que tiene la vida más que resuelta, pues creo que valía la pena, ¿no?, arriesgar un poco y haber jugado otro tipo de ajedrez para intentar ganar a Carlsen, porque en el terreno posicional es bastante complicado. Bueno, de nuevo tuvimos la berlinesa abierta. Curiosamente, en el otro match la jugaba más Carlsen, Anand no podía con ella. En este match ha sido al revés, pero curiosamente Carlsen ganó 2 partidas contra la berlinesa Anand, que la venía como su mejor arma para hacer tablas, y de las 3 derrotas que tuvo, pues 2 fueron con la berlinesa. Bien, hoy tuvimos la variante distinta, es Anand el que decide variar. El otro día había hecho unas tablas muy cómodas con la variante de rey E8, que la habían jugado en el match. Habían jugado, sabéis cómo es, rey E8, torre D1, caballo C3, bueno, etcétera, ¿no? Y hoy decide jugar alfil D7, una variante también bastante conocida. El blanco juega caballo C3, completando más o menos el desarrollo. La idea de H6, por ejemplo aquí hay una idea con B6, de hecho hay una partida Bachier-Lagriffe contra Carlsen, por ejemplo. Carlsen había jugado B6 y alfil B4, rey C8. Vemos que es otro tipo de partida donde el rey blanco se esconde en el flanco de dama y también se empiezan a avanzar un poquito los peones, ¿no? A diferencia de las otras partidas donde el rey se metía en E8 y se simplificaba la acción en el flanco del rey. También es interesante aquí rey C8, perdón, directamente. Por ejemplo, B3, B6, más o menos bastante similar, como veis la idea. H5, rey H2, aquí rey B7, ahora G3, caballo G6. Caruana Aronian en Weekend C 2013, partida que acabó en tablas. Pero bueno, H6 también es una jugada muy común. B3 también es la principal para el blanco. Torre D1, Nakamura Rajabov este año en Azerbaiyán. Tras rey C8, B3, simplemente a veces es una cuestión de transposición. Y aquí el negro quedó bastante bien, ya te digo, Nakamura Rajabov, partida que acabó en tablas en el memorial, creo que Gashimov, en este año en Azerbaiyán, en 2014. Tras B3, rey C8. Aquí había una partida interesante del año 2001, donde quizás de las pocas victorias de Kasparov ante Kramnik en la berlinesa, en el mundial un año antes no le había ganado ninguna. Aquí le consiguió ganar una partida con rey E8, y tras alfil B2, torre D8, torre AD1, caballo E7, torre 1, caballo G6, caballo E4, parece que el blanco quedó un poquito mejor,
y fue capaz de ganar en Astana en 2001, en Astana creo que se dice correctamente. Pero bueno, ya digo, de las pocas victorias creo que de Kasparov contra Kramnik en la berlinesa, que en el Mundial no le había ganado ninguna. Tras rey C8, que es más común, jugar aquí con el rey en el flanco de dama, alfil B2, y aquí Anand jugó C5. En este momento solo había una partida con este orden, aunque luego vamos a transponer alguna más. Aquí la mayoría de las partidas juegan por B6 y también hay algunas con caballo E7, las dos más utilizadas, pero sobre todo B6 sería la jugada más crítica aquí, sería la más utilizada. Tras C5, en este orden, por ejemplo B6, solo por enseñaros algunos ejemplos, torre A de 1, caballo E7, por ejemplo, torre de 2, Zinchenko-Bologan, o torre F-E1, y tras C5, caballo E2, caballo G6, tenemos Leko-Yakovenko, donde Leko jugó C4, y H4, un Anand Nakamura, en Londres 2010. Tras C5, torre A de 1, la torre viene al centro, bastante común también, ahora B6, y aquí torre Fe1. Bueno, un ejemplo más reciente, más común, es caballo D5. Aquí normalmente, por ejemplo, tras A5, lo pudimos ver en Smilder Poromaryov, una partida que siguió con A4, que acabó en tablas, en Moscú 2009, y también caballo D2, caballo E7, caballo E3, y aquí caballo C5, y decidieron repetir en Kokarev-Leko, en campeonato ruso este año, en 2014, ¿no? Leko, que también se comenta que es uno de los que podría ser, o analista, de los que trabajó con Anand. Alfil C6 también se ha jugado en vez de A5, y también es otra alternativa. Ya digo, caballo D5 sería aquí una alternativa bastante interesante, y torre Fe1 pues también es una jugada pues perfectamente jugable. Aquí el negro jugó alfil E6, más o menos también bastante rápido por Anand. Es interesante caballo E7, y de nuevo A5, A4, caballo E7, caballo E2, caballo G6, H4, H5. Las negras defienden que les expulsen el caballo, tras G3 alfil E7, y ahora por ejemplo C4, y aquí alfil F5, por ejemplo. El negro quedó muy bien en Motilev Ponomaryov, Hantiman Sijik en 2009. Muchas partidas de este año 2009, esta línea estaba bastante más de moda, luego se va avanzando muchísimo dentro de la berlinesa, se juegan muchas partidas y a veces son las tendencias que van variando, cambiando un poco la moda, ¿no?, de las variantes. Tras caballo D5, aquí el negro jugó G5 y ahora el blanco jugó C4. En principio ya en este momento solo encontré una partida entre unos aficionados, entre Zivkov y Vitoshinsky, donde había jugado el blanco. El blanco tenía 2278 y había jugado caballo H2, ¿no? La jugada de C4 es una novedad más natural, también se puede jugar directamente G4, caballo F6, son jugadas que recomienda Houdini con valor de 0-0, recomienda 3 o 4 jugadas en esta posición también para que os hagáis una idea, pero en principio C4 pues tiene bastante lógica. Las blancas suelen jugar estos dos peones A4 y a C4 para bloquear esta mayoría de peones negros, refuerza el caballo y en principio pues es una novedad bastante natural, ¿no? Rey B7, también jugada natural, dejando el sitio a la torre y moviendo el rey a una casilla un poco más segura. Las blancas juegan rey H2, ahora A5, aquí la idea es A4, rápidamente las blancas lo van a bloquear con A4 también. Y ahora viene caballo E7, tratando de mejorar una pieza y presionando en D5, ¿no? Sobre todo nos deja la idea de que tratar de cambiar en D5 si no es posible, o incluso caballo G6 y F4, que va a ser la idea de la partida. Tras G4, esta casilla no está disponible, las negras tienen caballo G6, como veis, presionando E5 y echando un ojo a F4. Creo que esta fase de la partida Anand la jugó bastante bien, rey G3, ahora hacia alfil E7, completando el desarrollo. Creo que también se podía jugar alfil G7, era otra opción, quizás apuntando un poco al peón E5. Por alguna razón, bueno, Anand prefirió tener el alfil en E7, quizás también para prevenir algún H4 en algún momento y tener un ojo también sobre este posible avance, y también para la casilla D6, en algún futuro quizás volver a F8 como fue después, ¿no? Pero bueno, alfil G7 podía ser una idea bastante también interesante, ¿no? Porque el alfil desde aquí va a presionar también E5. Caballo D2, tratando de recolocar el caballo a E4 y la casilla débil en F6, ¿no? Que podría ser uno de los problemas de las negras. Torre D8, caballo E4 y vuelve el alfil F8. Simplemente
activamos aquí nuestras torres y volvemos con el alfil a nuestro sitio. Aquí tras caballo F6 viene una jugada pues muy interesante, ¿no? Objetivamente quizás puede que no sea la mejor o que tenga un valor, pero el valor psicológico, el golpe moral fue bastante importante. Carlsen puso una cara que en realidad yo creo que en un primer momento se llevó un susto bastante gordo. Por suerte para él no pasaba nada. En esta posición de nuevo vais a ver pues cómo pues vuestro módulo va a sugerir varias jugadas, ¿no? Aquí alfil G7, incluso cambiar en D5, aunque me parece peor. C6 sí que va a ser interesante, porque se expulsa al caballo y tras caballo E3 se puede jugar ahora B5 y también caballo F4, ¿no? Ganamos esta casilla, que también puede ser interesante. Y aquí, por ejemplo, H4 pues tampoco es peligrosa porque el caballo viene a D3, ¿no? Con lo cual este salto aquí puede ser bastante molesto, a D3, y quizás las blancas pues deban de prevenirlo. No sé muy bien cómo, quizás caballo F5, tratando de contragolpear un poquito, ¿no? Que pueda haber algún jaque en D6, pero bueno, es una posición bastante cómoda. Pero Anand jugó B5 directamente. La idea es que cualquiera de las dos capturas deja al negro con una muy buena posición. De hecho, ya os anticipo que aquí Carlsen jugó alfil C3, ¿no? Resulta que tras A por B5, la idea de las negras es jugar A4 y tras peón por, torre por, aquí estamos atacando como el peón de C4. Las negras, si por ejemplo juegan torre C1, hay una jugada como aquí, por ejemplo, caballo F4. También puede ser torre A2, varias jugadas con las cuales las negras obtendrían muy buena compensación por el peón, con un juego activo y realmente pues tiene una posición aceptable. No es que corra ningún riesgo aquí el blanco tampoco, y tampoco creo que las negras vayan a ganar, simplemente pues es una jugada interesante que permite al negro, B5 pues le permite al negro igualar cómodamente. Si C por B5 incluso esta sería peor, porque ahora hay la idea C6, y tras peón por, rey por, el caballo ahora queda atacado por estas piezas, como veis solo está defendido por 2 y el rey también lo está atacando, entonces el caballo aquí debe mover. Y tras caballo E3, por ejemplo, alfil por B3, aquí ahora claramente el negro sí que quedaría mejor, con un peligroso peón C pasado y con una debilidad, un peón en A4 que va a caer posiblemente y con una clarísima ventaja. Esto es un grave error. Con lo cual, bueno, a B5, simplemente Carlsen jugó alfil C3, podíamos jugar una jugada tranquila como F3 también, que podía ser interesante, y quedarse quieto, ¿no? Juega alfil C3. Aquí se juega B por A4, de nuevo creo que C6, caballo 3 y volver a F4 parece una idea interesante también para el negro. Se cambiaron los peones, se saca el rey para jugar la torre por la columna B, todo bastante lógico. Aquí el blanco juega rey F3, que quizás no es la mejor jugada, de hecho es un poco dudosa y fue la oportunidad de Anand de quedar un poco mejor. Aquí una idea buena parecería, por ejemplo, mover la torre, quizás una jugada como torre D2 o torre E3. Intentar jugar la torre y contrarrestar un poco el negro, el propio juego negro que va a venir por la columna B también, y defender la tercera fila, que es importante porque las negras van a acabar entrando en la columna B por B3 posiblemente. Entonces también con estas torres nos adelantamos a esa entrada. Pero aquí jugó rey F3 y fue un momento bastante interesante de la partida. Después de este B5, Carlsen yo creo que se puso un poco nervioso y aquí no jugó muy fino. Aquí Anand tuvo un momento muy clave, que podría haber sido clave en el match, que es la jugada alfil E7. Esta jugada no la hizo, jugó torre DB8, que es peor. La idea de alfil E7 es que ahora el negro incluso está quedando un poquito mejor y se está comiendo el peón de C4, y tenemos que comer de peón, porque no podemos comer de caballo porque nos cae el peón de C, ¿no? Aquí lo que estamos tratando de hacer valer es nuestra pareja de alfiles con negras, y la debilidad de los peones blancos, ¿no? del flanco de dama. De hecho, por ejemplo, ¿qué jugada podemos hacer ahora? Imaginaros que, por ejemplo, hacemos rey E4 aquí, tras alfil por, peón por, ahora tenemos alfil por, peón por y rey D6. Y aquí este caballo va a ser superior a este alfil. Aquí las negras yo creo que podrían quedar con ventajilla. Hay alguna variante más, pero bueno, básicamente, por ejemplo, caballo E3, también podría ser una idea bastante interesante. Y de nuevo tenemos alfil por, peón por, torre por D1 y de nuevo torre B8, ¿no? Creo que aquí este alfil puede ser peor
también por el tema del peón, y este caballo también puede ser un poquito peor que este, y el alfil aquí juega, aparte del dominio de la columna B, las debilidades del flanco de dama, ¿no? Aquí ahora, por ejemplo, si hacemos alfil por A5, el negro tiene jaque, y tras rey G2 puede recuperar en C4 o incluso seguir presionando y tener el peón C y el rey un poquito más activo. Creo que le daba buenas posibilidades al negro de luchar, de conseguir cierta ventaja y de luchar por ganar la partida. Es una pena que no viera alfil E7, Anand, e incluso de haber jugado la otra torre, porque aquí siempre se estamos presionando en la columna de 5, pero torre de B8 es una jugada inferior, y tras rey E4, ahora esta jugada es muy buena, en la partida era peor. Aquí llega otro momento realmente pues muy importante de la partida, quizás el momento del match, ¿no? No sé si Anand algo falló en sus cálculos, tuvo un exceso no sé, de repente le entró un ansia por querer ganar, algo pasó aquí por su cabeza, luego en la rueda de prensa dijo que los nervios le habían traicionado. El tema es que en esta posición donde el negro está muy bien, con varias jugadas tranquilas, como por ejemplo el alfil G7 o sobre todo torre B3, muy buena jugada, ¿no? Y las blancas aquí, si tienen torre B1, las negras pueden cambiar o jugar torre A3, ¿no? Parece que lo mejor aquí, como mínimo para blanco, sería ya repetir, ¿no? O si también podemos con negras cambiar las torres y jugar alfil G7 de nuevo. O sea, torre B3 o alfil G7 son jugadas muy buenas. Jugó la interesante, torre B4, pero creo que esta no era la posición para intentar este tipo de jugadas. Realmente el sacrificio de calidad sí que es cierto que va a decir la compensación, pero va a dar ventaja al blanco, que no la tenía en esa posición, y realmente Carlsen no va a correr ningún riesgo tampoco de perder. O sea, es otro tipo de posición en la que debía arriesgar, donde hubiera más ataques, donde hubiera otro tipo de partidas más locas, pero aquí realmente esta jugada pues no es que sea el error definitivo, pero creo que sí que es un gran error y que marcó el desarrollo de esta partida, ¿no? Carlsen Anand aquí debía haber empatado, intentarse jugar con blancas, con este tipo de apertura que había jugado. Si quieres jugar de esta manera, no puedes a mitad de partida de repente cambiar, ¿no? Y querer hacer ahora una pequeña floritura, pues porque no daba la posición para ello. Aquí se la comió, alfil por B4, tomó de peón C. Bueno, algunos criticaron claramente esta jugada, que es mucho mejor tomar de A, puede ser, aunque deja un peón pasado. Y quizás aquí, tras caballo H5, evidentemente ahora no se debe tomar aquí, por torre A1 creo que da una clara ventaja blanca. Posiblemente esto aguantara un poco más y fuera un poquito mejor la jugada, pues por ejemplo quizás torre 8. La idea de las blancas aquí es intentar jugar con F4, pero creo que las blancas mantienen una buena ventaja, pueden sacar primero su rey y mantener una buena ventaja. ¿Que las negras tienen una conversación? Sí, pero pasan a sufrir, a defenderse una posición cuando no tienen necesidad. Entendería que sacrificar una calidad, si consigo un peón, iniciativa y las blancas se tienen que defender, pero no lo veo, es al contrario, ¿no? Creo que las negras realmente tienen que seguir defendiéndose, con lo cual no era necesario este sacrificio de calidad, que para mí es un grave error de Anand. C por B4 tomó, ahora caballo H5, buena jugada, tras rey B7, intentando también expulsar al caballo, viene una jugada muy buena, F4, tratando de abrirse, amenaza F5, y aquí G por F. Este posiblemente sea el otro error después de torre B4, donde la ventaja de ligera pasa a ser ya clara, es con G por F. La jugada era alfil D7, la intermedia, para amenazar el peón de A4, ganar un tiempo, y solo después cambiar. Lo importante del alfil D7, vamos a ver, de que va a ser el dominio de la diagonal y la entrada en séptima, que en la partida decidió la entrada de la torre blanca. Y aquí, por ejemplo, si torre A1, ahora sí podemos comer y jugar torre 8, por ejemplo, con ligera ventaja blanca. De nuevo las negras aquí están pues luchando para el empate. Pero tras G por F, toma, y ahora llega el error ya definitivo que deja ventaja decisiva, que es caballo por F4. Para sí, con clara ventaja había que jugar torre 8, me parecería una jugada un poco mejor, o incluso quizás C6, pero en ambos casos con clara ventaja blanca, pero este cambio es un error. Aquí algo escapó a la idea de Anand, tras alfil por C4, no, la entrada torre D7 aquí es decisiva, ¿no? La torre entra en séptima, el peón de F7 va a ser una debilidad, tenemos luego, cuando comamos ese peón, el peón E6 está muy cerca de coronar, el caballo y las dos torres van a ser muy activas, y la apertura de líneas no favorece en este caso a los alfiles, sino a las torres. Aquí las negras ya están perdidas, tras torre A6, caballo de 5, muy buena jugada, nos estamos comiendo el peón de C7, las negras jugaron torre C6, cambiar en D5, rey por, es una ventaja totalmente decisiva, aquí están atadas, las negras va a caer este peón y va a costar una pieza porque el peón de 5 va a coronar,
Tras torre c6, pues la liquidación de Carlsen es impecable en esta fase de la partida. Come un peón, atacamos el alfil, sale el alfil y torre por c7. El golpe de gracia, liquidando ya la posición. Ya ahora mismo es calidad y peón de más, y bueno, las negras están de abandono, simplemente siguieron un poquito por inercia hasta pasar el control. Aquí rey c6, si rey c7, torre c1 y se recupera la pieza, pues con la partida fácilmente ganada. Rey c6 tratando de complicar un poquito, jugó caballo b5, en la jugada 38, no querían liarse mucho, esta también era una jugada realmente ganadora fácilmente. Si rey c7 tenemos torre 1 y si alfil por e6 jaque, torre a5 con una victoria fácil, perdón, torre h5 con cae el peón de h y también una victoria muy fácil. Caballo b5, devuelve un peón, pero se pasa el control con e6 y ese peón está muy cerca de coronar, ¿no? Carlsen aquí, una vez pasado el control, simplemente rey d3, estoy amenazando e7, las negras juegan alfil e7 y h4. Voy a crear un segundo peón pasado, g5, y a3, rey c3 y abandonó. Como vemos aquí el contrajuego no es suficiente, no se puede comer en g5 tampoco, entre otras por jaque o por e7, y los dos peones aquí con el rey tan cerca pues no son suficientes para crear problemas contra la torre. Pues bueno, también un triste final para Anand. Carlsen pues contento de retener el título, y valoración global pues creo que claramente, evidentemente Anand estuvo mejor que el año pasado. Carlsen creo que estuvo peor, no solo que en el match, que tampoco es que había estado muy maravilloso el año pasado, aunque sí que jugó bien, sino que en general creo que este año ha jugado un poquito peor, ajedrecísticamente, y venía mejor preparado, pero sigue viendo a un Anand, sigue echando en falta a un Anand mucho más agresivo, donde cuando la estrategia de igualada, pero cuando ibas perdiendo en estas últimas partidas, tratar de jugar más agresivo. En la primera fase, Anand puso bastantes más problemas, sobre todo en las 6 primeras partidas, y en la segunda fase creo que Carlsen neutralizó muy bien los golpes teóricos o las preparaciones teóricas de Anand, ya no pasando realmente apuros en ninguna partida, apuros serios, y creo que la clave de todo este match, pues evidentemente la sexta partida fue decisiva, ¿no? También, a pesar de hoy, pues creo que esa partida sí, Anand llega a haber visto caballo por e5, hubiéramos tenido otro mundial. No dudo de que Carlsen hubiera a lo mejor conseguido empatar o incluso remontar, pero bueno, nunca se sabe, nos queda esa duda, ¿no? Íbamos a ver un match creo que más interesante, y creo que Anand, pues bueno, era complicado, ¿no? Que a veces cambiar su estilo, para él intentar perder por la mínima y quizás confiar en ganar una partida, pero bueno, vuelvo a repetir que para ganar a Carlsen creo que hoy en día hace falta algo más, llevarlo a otro tipo de posiciones que se sienta más incómodo, a posiciones donde no tenga pues tampoco tan dominadas, pero que sean de otro tipo de juego, porque eso es un juego que le gusta hacer a él, pero en posiciones más clásicas, ¿no? Más tranquilas, más secas, donde pueda jugar más posicional, sin que tenga que calcular mucho, donde ahí su fuerza es brutal, ¿no? Creo que hay que llevarlo al terreno de la táctica, al terreno donde se tenga que defender, donde no juegue cómodo. Y bueno, hay un jugador como Caruana, pues le ha ganado bastantes partidas, y vamos, de aquí al 2016 no va a haber más match, es decir, el año que viene no hay mundial, ahora ya será cada 2 años, así que no sé si el candidato es en 2015, o la Copa del Mundo sí que creo que es en el 2015, y quizás el candidato no sé si es a primeros de 2016 y después se jugará el mundial. O sea que bueno, hasta el 2016 no tendremos próximo mundial, Carlsen ahora puede estar un poco más tranquilo, y seguiremos atentos pues a cómo avanza la élite mundial, sobre todo Caruana, a ver qué recorrido tenemos en el próximo año, en los próximos torneos, y esperemos tener un match, pues yo creo que un rival que pueda hacerle más daño a Carlsen en 2016. Así que nada, esto ha sido los comentarios durante el mundial. Se quedan todos los vídeos ahí en el canal de pokeriajedrez.com. Seguiremos como siempre en el canal pues con partidas con torneos de élite, sigue habiendo bastante ajedrez. Ahora empieza un Open muy fuerte este año en Qatar, Qatar creo que es. Hay más de 10-15 jugadores de más de 2.700, incluyendo a Kramnik, que yo creo que va a ser la primera vez que juega un abierto en muchos años. Se juega la final de Rusia, pero este año no está clasificado. Luego tenemos a nivel de élite también el Chess London Classic ahora a primeros de diciembre.
otro fuerte torneo, que este año vuelve a ser con partidas lentas y también con partidas rápidas, pero vuelve a haber lentas, ya no solo son rápidas. Creo que va a estar también por ahí Caruana, hay una buena nómina. En enero el Tata Steel, que está anunciado ya con los jugadores, va a jugar Carlsen también, con lo cual, pues bueno, tendremos una serie de torneos de élite donde podremos seguir la racha victoriosa de Carlsen, a ver cómo, creo que tiene que dar un pasito adelante y recuperar su mejor tono, porque hay jugadores jóvenes que no se lo están poniendo fácil, no solo Caruana. Grischuk ha tenido también buena actuación últimamente, ha subido mucho elo, y bueno, hay otros jugadores por ahí que están viniendo. Así que nada, un placer haber compartido con todos estas partidas del Mundial. Tenemos el campeón que casi todo el mundo vaticinaba, aunque muchos aficionados querían que ganara Anand o estaban con Anand, pues la verdad que eso se notaba. No sé si solo por el bien del ajedrez o porque realmente, bueno, ha tenido muchos seguidores, es un jugador muy completo, ha estado durante muchos años. No descarto que Anand pudiera volver a jugar otro match, pero creo que ya una tercera vez sí que sería demasiado, ¿no? Ya dentro de aquí a 2 años no veo a Anand volviendo a ganar un candidato. Pero bueno, quizás este año sí que nos sorprendió. Hay que ver ahora la motivación y la energía que tiene para volver a trabajar. Así que nada, un placer, como siempre, se despide el maestro Fi de Oscar de Prado para pokerajedrez.com.